Muy bien, en nombre de la Cámara Chilena de la Construcción, les doy una cordial bienvenida al seminario Ley Pago Oportuno. De forma muy especial, agradecemos a nuestros expositores que estarán con nosotros en el día de hoy, a Camila Ramos, que es la abogada de la Subgerencia de Asuntos Regulatorios de la Cámara, a Felipe Comens, que es el jefe de la División de Empresas de Menor Tamaño, y también de Francisco Toledo, quien nos va a presentar el tema aspectos contables aplicables a la ley. Antes de comenzar, por supuesto, les solicitamos que pongan en silencio, no apagar sus celulares, porque tenemos un número de WhatsApp, que es la única forma por la cual ustedes se van a comunicar y van a expresar sus inquietudes y preguntas a los expositores al término del seminario. El WhatsApp es, por ahí va a aparecer, ahí está el +569 85 63 66 16. Se los repito para que lo tengan presente, +569 85 63 66 16. El área de suministros, compuesta por los comités de proveedores, industriales y especiales, hoy nos invitan a este seminario sobre pago oportuno, en el que se darán a conocer los alcances de esta ley promulgada en enero pasado y sus implicancias tanto para grandes, medianas y pequeñas empresas. Para dar inicio a esta jornada voy a dejar con ustedes a Claudio Cerda, presidente del Comité de Industriales de la Cámara Chilena de la Construcción, quien nos dará algunas palabras de bienvenida. Claudio, por favor. Muchas gracias, Guayo. Primero que todo, buenos días a todos los socios de la Cámara Chilena de la Construcción. También agradecer la presencia de personal del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Y también dar la bienvenida a todos aquellos que nos están siguiendo a través de streaming. Para el área de suministro es muy importante abordar el tema de la ley de pago oportuno, ya que previo a su promulgación, la Cámara, a través del Grupo de Trabajo de Sostenibilidad del área del Comité de Industriales, participó activamente en las mesas de trabajo durante el trámite de esta ley. En ella tuvimos la oportunidad de entregar nuestros aportes, comentarios, en entonces lo que era el proyecto, y que impactará directamente a todos nosotros, desde el momento en que esta ley abarca pago oportuno desde el gobierno hacia abajo y que a uno le paguen oportunamente desde abajo hacia el gobierno. Buenos días a todos. La verdad que es un placer estar aquí y con especial énfasis en mencionar que esta es el puntapié inicial de una gira que vamos a hacer por todo el país en relación a explicar cómo se va a implementar la ley de pago a 30 días. Son más de 35 seminarios en el país, de hecho mañana estamos en Antofagasta, y por lo tanto agradecemos muy especialmente a la Cámara Chilena de la Construcción, la cual desde un comienzo, como decía recién, participó en los grupos de trabajo, en la mesa de trabajo que se generó para discutir las indicaciones a este proyecto. Este es un proyecto y esto es una moción parlamentaria que partió el 2016, pero que el tema fue tratado antes, desde el 2013 en adelante. Por lo tanto, ha sido largamente discutido en distintas comisiones y con distintos proyectos. Sin embargo, con el compromiso del presidente en el programa de gobierno y el compromiso que ha tenido en especial con la empresa de menor tamaño, la verdad que logramos sacar adelante, y por eso que fue promulgada esta ley el pasado 16 de enero reciente. Entonces, respecto de la ley de pago a 30 días, lo primero que hay que decir, y esto afecta en especial énfasis hacia las empresas de menor tamaño, pero también a las grandes. Esto de la necesidad de liquidez para sobrevivir es como el oxígeno que nosotros tenemos. En la medida que no tenemos ese oxígeno no podemos subsistir. En la medida que las empresas de menor tamaño no tengan esa liquidez, es imposible que puedan crecer, es imposible que puedan desarrollar su negocio. Por lo tanto, necesitan la liquidez para poder vivir, y por lo tanto necesitamos apurar
los trancos de pago y los ciclos de pago. Y acelerar esos trancos de pago, básicamente, obviamente, para poder hacerlo hay que hacerlo con todas las empresas, porque es todo el ciclo el que afecta. ¿A qué responde la ley? La ley básicamente responde a tres grandes ejes. Lo primero es que necesitamos poner a Chile en marcha. Necesitamos tener tasas de crecimiento más altas de las que hoy día tenemos. ¿Por qué? Porque eso beneficia a todos. Y por lo tanto hay un compromiso del gobierno justamente en poner a Chile de nuevo en los trancos de crecimiento que necesitamos. Lo segundo, porque estamos cumpliendo un compromiso de gobierno adquirido en campaña y por lo tanto la verdad es que luego de 8 meses de tramitación logramos que la ley fuera aprobada. Y lo tercero es porque queremos ayudar específicamente a que las empresas se dediquen específicamente a innovar, a desarrollar y a crecer y no tanto a cobrar. Ahora, para poder hacer esto, el cambio legal es solo un primer paso, porque básicamente acá también se necesita un cambio cultural. La ley no va a cambiar la cultura, la ley lo que va a hacer es simplemente apoyar ese cambio cultural. Pero tenemos que entender de que muchas veces no hay ningún costo por atrasarse en pagar. Y eso puede significar, como decía adelante, puede significar la vida o la muerte en la empresa. Por lo tanto, y la fuente de trabajo que eso significa, y las familias que están detrás de esos trabajadores, por lo tanto, es imprescindible algo tan básico y tan ético como cumplir con los compromisos. Ahora, esta es una ley que, como decía, beneficia a todas las empresas. Hoy día hay 1.200.000 empresas en Chile, que representan cerca de 8,5 millones de trabajadores y en donde las empresas de menor tamaño representan el 98,6%. Ahora, para poder hacer la ley de pago a 30 días, el proyecto original era solamente la relación entre grandes y chicos y por lo tanto era una ley solo pyme. Pero si hubiéramos mantenido esa ley de esa forma, básicamente también hubiéramos afectado a la pyme en forma negativa, porque básicamente hubiéramos hecho algunos trámites que hubieran encarecido el operar con empresas de menor tamaño. Es por eso que el proyecto considera a todos los proveedores que nosotros tenemos, ya sea de una empresa grande o una empresa pequeña. ¿Por qué? Porque si hay un problema de pago aguas arriba, eso también afecta a aguas abajo. ¿Cuándo? La ley entra en operación el 16 de mayo de este año, luego de 4 meses de vacancia, para lo cual estamos realizando estos seminarios y también los motivamos y queremos motivarlos a que nos hagan todas las preguntas. Queremos una ley que efectivamente dé resultados y para eso, por favor, a través de la Cámara Chilena de la Construcción o directamente, háganos llegar las preguntas que ustedes tienen, porque de esa forma podemos responder y podemos hacer entender de mejor forma cómo se aplica. La ley parte con el sector, en la relación comercial entre el mundo básicamente privado, en operaciones comerciales con el mundo privado, parte con 60 días corridos, sin intereses ni comisión moratoria. Ese es el plazo máximo. Ese plazo máximo, en el caso de las operaciones que se tengan con el Estado, es de 30 días. El Estado parte con 30 días el 16 de mayo, que antiguamente estaba por una circular de Contraloría, pero que lo hemos transformado y lo hemos puesto en ley, y que además contempla ciertas, básicamente, sanciones administrativa para aquellos funcionarios públicos que efectivamente no paguen, teniendo los recursos y a partir de un sumario administrativo que se realice. Ahora, sí tenemos que ser muy claros, se necesitan ciertas excepciones para 3 rubros en particular, por la carga financiera que tienen esos rubros, pero al mismo tiempo por temas del sistema. Ejemplos son el sector salud, Senabast y municipios, los cuales entrarán dentro de la ley, están incorporados dentro de la ley a partir del 1 de junio del 2021. Ahora, para el mundo privado,
sus relaciones o comerciales entre el mundo privado, a partir del 16 de febrero del 2021 baja de 60 días corridos a 30 días corridos. Y la razón de por qué lo hemos hecho escalonado es porque básicamente para acelerar la cadena de pago se necesita tiempo. Es costo financiero para la gran empresa, es una adecuación para la pequeña, porque la pequeña también va a tener que pagar en 30 o en 60. ¿Ah? Por lo tanto, también tiene consideraciones para todos. ¿Ah? Y eso hace que la ejecución de la ley sea gradual. ¿Qué beneficios trae la ley? Lo primero, la certeza del monto y plazo. Y lo segundo, el compromiso del sector público. En relación a la certeza del monto y plazo, a partir del 16 de enero del próximo año se hace obligatoria la emisión de la guía de despacho electrónica. Hoy día se puede hacer indistintamente en papel o electrónico. A partir de enero del próximo año se hace obligatoria para todos. El Servicio de Impuestos Internos en este minuto ya conformó un grupo de trabajo interno para abordar este tema y su implementación el próximo año. De ahí que también los invitamos a hacer llegar las consideraciones que sean relevantes para que esa norma, esa circular, para esa aplicación de la obligatoriedad contemplen las situaciones que pueden ser particulares a algún sector. Algo que se me olvidó comentar y para ponerlo en contexto y por qué la ley también tiene distintos aspectos de aplicación, es porque en Chile se emiten 1 millón de facturas diarias. Por lo tanto, hay 1 millón de historias de pagos, de relaciones comerciales, relaciones personales, detrás de cada una de esas facturas. Dado eso, es que no podemos y no creemos ser capaces de abordar todos los sectores y todas las particularidades que eso tiene. Dado ello, es que la ley contempla distintos aspectos para dar cabida a cada una de esas situaciones particulares. Ahora, para efectos de la guía, de la obligatoriedad de la guía de despacho electrónica, obviamente hay cosas que son relativamente evidentes y que deberíamos tratar de impulsar, como por ejemplo no llevarla en papel, llevarla en forma electrónica, de manera que, bueno, además de ayudar al mundo en la sostenibilidad, sino que además lo hacemos más operativo. Y lo segundo es que entra a operar la inoponibilidad de las notas de crédito frente a facturas que sean irrevocablemente aceptadas y cedidas. ¿Qué significa esto? Que no se va a permitir, una vez que la factura está cedida a un factoring, el pago al factoring tiene que ser por el total de la factura, no puede ser por menos de ese total. La razón que hay detrás de eso es que algunos factoring básicamente aceptaban estas notas de crédito y generaban una incerteza en términos del monto que iba a recibir. ¿Y cómo se lo cobraban? Principalmente se lo cobraban a la empresa de menor tamaño con una tasa de interés más alta. Por lo tanto, hay un ajuste en beneficio de la empresa de menor tamaño justamente a hacer que ante facturas cedidas no se puedan emitir notas de crédito. Se cobrará ese diferencial, ya sea en la siguiente factura o contemplado en el precio de pago de la factura, o en la revisión, si que tienen porque parte de las preguntas que hemos recibido, bueno, pero no tengo el tiempo suficiente como para revisar los productos, los bienes que llegan. Bueno, efectivamente la guía de despacho otorga hasta 40 días como para que la factura sea emitida, o sea, hasta el día 10 del mes siguiente en el cual fue entregado el bien. Por lo tanto, hay tiempo para revisar. Segundo, el compromiso del sector del sector público. Ya comenté el pago que parte con 30 días y con las excepciones del sector salud y municipio. Y muy importante,
la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos en este sentido. No hay excusa, teniendo los recursos, para pagar. Y eso, el primer puntapié inicial para apoyar un cambio cultural del propio Estado. Por lo tanto, si nosotros pagamos mal, ¿cómo le podemos pedir al sector público, perdón, al sector privado que pague bien? Nosotros también tenemos que pagar bien. En la relación que tenemos con el sector privado. ¿Cómo me protege la ley? Básicamente la ley protege de dos formas: a través de cobro ante atrasos y con medidas para evitar los abusos. En relación a los cobros por atraso, se contempla que pasados los 60 días a partir del 16 de mayo o a partir del 16 de febrero del 2021, cuando sea 30 días, se cobrará a partir del día 31 o al día 61 una comisión moratoria del 1% del saldo insoluto más un interés calculado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, próxima CMF, que corresponde básicamente al promedio de crédito que se otorgan en la banca, con una cierta fórmula. Esa es una tasa que hoy día está en torno al 14% anual, más la comisión moratoria del 1% del saldo insoluto. Medidas para evitar los abusos es que lo primero es que hemos creado un registro porque entendemos que en este millón de facturas y 1 millón de historias es necesario dejar abierta una ventana para los acuerdos comerciales que excedan el plazo legal, pero que tienen que cumplir ciertos requisitos. Lo primero es que se tienen que inscribir en un formulario que para estos efectos va a disponer el Ministerio de Economía a través de una plataforma digital, del cual voy a hablar un poco más adelante. Pero teniendo eso, a su vez, en ese mismo formulario hay declaraciones juradas en relación al cumplimiento cabal de la ley, que están en el artículo 2 de la ley de factura. Recuerden que esta es una ley que modifica la ley de factura y que básicamente dicen que no hay una cláusula discriminatoria o que hay una cláusula abusiva en contra del proveedor, y que a su vez que esos contratos que se hubieran hecho entre particulares no tengan una tasa de interés por mora que sea inferior a la que la ley establece. Segundo punto respecto a esto mismo es que la ley contempla una cláusula que para casos reiterados de incumplimiento en deberes se puede argumentar una práctica de competencia desleal. Esto en la práctica ya existe y existía a través de la ley que trata el tema de competencia desleal, pero sin embargo los parlamentarios quisieron hacerlo aún más expreso. En nuestro entender sigue la misma línea de lo que hoy día ya existía. Ahora, por ahí alguien dijo que las pymes están en la boca de todos, pero en manos de nadie. Según el presidente, estoy citando, las pymes no son de izquierda, no son de derecha, no son de gobierno, no son de oposición. Son el motor de Chile. Gracias. A continuación, invito a la abogada de la Subgerencia de Asuntos Regulatorios de la Cámara Chilena de la Construcción, señorita Camila Ramos, que nos va a exponer sobre los aspectos legales de esta ley. Hola, buenos días. Bueno, dentro de este contexto general que ya nos entregó el Ministerio de Economía, ahora vamos a ver las cosas más fome, que son las cosas legales y en particular los detalles que establece la ley.
vamos a ver qué leyes se modifican, porque no se modifica una sola ley, y vamos a ver qué aspectos de esas leyes son modificados. ¿Ok? Entonces, primero que todo, tal como se expuso, es de suma importancia saber cuándo se publicó en el Diario Oficial la ley. ¿Por qué? Porque de eso depende la vigencia de la ley, porque como se señaló, hay vigencia diferida. Es decir, se expone que ciertos artículos de la ley empiezan a regir en cierto plazo contado desde la publicación en el Diario Oficial. Y tal como señaló ahí, es el 16 de enero, y como se señaló anteriormente, el 16 de enero del 2019. ¿Ok? Segundo lugar, ¿cuáles son las leyes que se modifican? ¿Qué cuerpos legales se modifican? Primero, la ley que regula la factura, y la transferencia de la factura y el mérito ejecutivo de la factura. Para dar un contexto, es de suma importancia esta ley porque entregar mérito ejecutivo a la factura te permite hacer un cobro más expedito ante la justicia en un juicio ejecutivo y lo que conlleva mayor agilidad y eficiencia. Ahí en ese punto ya revisé en el WhatsApp que se hicieron ciertas preguntas sobre factoring que las vamos a aclarar en la ronda de preguntas. Segundo lugar, tenemos una modificación a la ley de competencia desleal. Y algunos se dicen, ¿por qué se modifica la competencia desleal si aquí no es una acción entre competidores? Y es porque la ley de competencia desleal busca un clima propicio de negocio entre los distintos integrantes de la economía, no solamente entre competidores, sino entre productores, vendedores, etcétera. Y en tercer lugar, nos encontramos una modificación a la ley del IVA que se restringe al tema de la guía de despacho, que exige su emisión de manera electrónica, tal como ya se hace con la factura. Y como se señaló, esto va a ser en un plazo de 1 año contado desde la publicación en el Diario Oficial de la ley. Entonces, vamos a ir analizando cada ley y los cambios que se dieron en cada ley. Primero, la ley que regula la transferencia de la factura y el mérito ejecutivo de la misma. Entonces, acá, esta ley hace una distinción respecto al plazo o el procedimiento para extender ese plazo, tratándose ante quién yo me encuentro como comprador o beneficiario del servicio. Es decir, distingue si estamos ante privados, es decir, una relación entre pares, o estamos ante un órgano de la administración del Estado, pero respecto a determinados contratos, que son aquellos contratos que se rigen por la ley 19.886. Y aquí hago esta precisión y vamos a profundizar con posterioridad que no incluye todo órgano de la administración del Estado ni todo contrato de la administración del Estado. Por eso hago esa precisión. Entonces, ahora vamos a ver las operaciones entre privados. Entonces, como yo creo que ya muchos saben, aquí lo que se estableció es que el plazo para pagar es de 30 días corridos desde la recepción de la factura, ¿ya? Respecto al tema de la recepción de la factura, porque yo ya he hecho esta exposición en ciertas ocasiones, me han preguntado ¿cuándo se entiende entonces recepcionada la factura? Eso lo vamos a ver en posterioridad con Francisco Toledo, que va a ver casos prácticos y va a explicar cuándo se da la recepción de la factura. ¿Por qué? Porque en mi ignorancia, en un inicio yo pensé que dado que hay un sistema electrónico, es equivalente cuando tú emites la factura que cuando se recibe. Pero ahí Francisco nos va a explicar que no. Entonces, primero que todo, tenemos que el plazo para pagar es de 30 días corridos, ojo, para que no nos pasemos a hábiles y no digan que hubo ignorancia, 30 días corridos desde la recepción de la factura. Sin embargo, se puede realizar un acuerdo entre las partes para extender ese plazo y la ley no establece un plazo máximo. Sin embargo, sí establece restricciones para que no exista un abuso para el acreedor, ¿ya? Ahora vamos a ver cuáles son la configuración de este acuerdo y cuáles son los requisitos de este acuerdo. ¿Por qué? Porque si te sale mal el acuerdo, si no cumple los requisitos legales, el plazo va a ser de 30 días corrido desde la recepción de la factura.
Entonces, si por ejemplo tú no cumpliste el procedimiento, que vamos a ver, no cumpliste el procedimiento de inscribir el acuerdo en este registro del Ministerio de Economía, te va a correr el plazo de 30 días y tú no puedes alegar ignorancia porque la ley se entiende conocida por todos desde la publicación. Ya, entonces nos encontramos ante un acuerdo. Nosotros vamos a acordar, en el supuesto, de que esta operación se va a pagar en un plazo mayor a 30 días. Y la ley establece en el inciso segundo del artículo 2 que este acuerdo debe ser por escrito, ¿ok? Check. No dice que debe ser protocolizado, que debe ser suscrito ante notario, dice acuerdo por escrito. Segundo, dice que este debe ser suscrito por las partes. Suscrito es decir, firmado. Y tercero, señala una frase amplia que dice que no constituya abuso para el acreedor. Eso no dice la ley qué se entiende abuso por el acreedor. Hay ciertas cláusulas que se entiende que son un abuso para el acreedor, pero al decir algo así, como abogada, me parece que amplía el espectro de lo que podemos encontrarnos ante el abuso para el acreedor y va a ser un elemento que se va a tener que determinar durante la práctica de la ley. Luego de que se firma este acuerdo, se debe inscribir en el registro del Ministerio de Economía. Y esta inscripción debe ser en el plazo de 5 días hábiles. Aquí cambia. Antes decíamos 30 días corridos para el pago. Ahora son 5 días hábiles para inscribirlo en el registro del Ministerio de Economía. Y al respecto se va a emitir un reglamento que debiera regular esta inscripción. Luego en la ronda de preguntas vamos a preguntar al Ministerio de Economía cómo va el reglamento y cómo va el registro. ¿Y cuándo va a estar el registro? Y por último, la ley señala que la factura misma debe mencionar el plazo de pago. Es decir, si se acordó un plazo de pago distinto a los 30 días, debe señalarse la factura. Si en la factura no se dice nada, aunque tú hayas hecho el acuerdo, se entiende que el plazo es de 30 días contados desde la recepción de la factura. Ahora, como yo les decía, un acuerdo que no esté bien hecho, que no cumpla los requisitos que dice la ley, no produce efecto alguno. ¿Y qué significa que no produzca efecto alguno? Es que se va a tener que pagar el saldo insoluto de la factura en los 30 días corridos. Si no los pagan en 30 días corridos, se dan los castigos que establece la ley a un pago tardío. Acá la ley no solamente establece los 3 requisitos que le había dicho antes, que son bastante generales, sino que también establece cláusulas especiales que están prohibidas y por tanto, si tú las incluyes, no producen efecto alguno. Primero que todo, dice aquella cláusula que intente demorar indebidamente el pago. Eso lo dice de manera general. Y luego dice, como por ejemplo, serían las siguientes. Y al señalar las siguientes, señala las que le entreguen la facultad al comprador de modificar o dejar sin efecto el acuerdo. O sea, si tú incluyes una cosa así, no tiene efecto alguno. Que tú establezcas que en caso de retardo se paga un interés menor a aquel que establece la ley. O establecer un plazo de pago distinto de aquel en que se haya recepcionado la factura. Como por ejemplo sería el plazo para pagar se cuenta desde que recibí la mercadería y no desde la emisión de la factura. Ya, entonces, visto el contexto general, la regla general que son los 30 días corridos, que esto se puede modificar por un acuerdo que debe cumplir ciertas condiciones, ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de no pagar dentro de ese plazo, es decir, dentro de los 30 días corridos o dentro del plazo que se había acordado. Entonces, las consecuencias, tal como se señaló por el Ministerio de Economía, son: te constituyes en mora. Segundo, empieza a correr un interés. Y este interés es definido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Bueno, ahí está cambiando con la Comisión de Mercado Financiero, pero es aquella entidad la que define el interés. Y este interés en el 2018 fue de aproximadamente un 14%. Como para tener una referencia, porque se va fijando anualmente. Y por último, se da la comisión de cobro,
que es un 1% del saldo insoluto, que la idea, según la discusión parlamentaria, es que tenga por objeto recuperar todo lo que te cuesta cobrarle al comprador o al beneficiario del servicio. Ahora, ¿cuándo entra en vigencia la ley? Primero que todo, las disposiciones transitorias de esta ley dice que la generalidad de las normas entran a regir en el plazo de 4 meses contado desde la publicación en el Diario Oficial. Es decir, la generalidad de las normas entrarían a regir el 16 de mayo del 2019. Sin embargo, después dice determinadas normas que empiezan a regir con posterioridad. ¿Ya? ¿Cuáles normas dice que empieza a regir con posterioridad? Primero, la del artículo 2, inciso primero, que es la que señala que el plazo para pagar la factura es de 30 días corridos, esa empieza a correr una vez transcurrido 24 meses desde la publicación del Diario Oficial. Y en el tiempo intermedio va a ser de 60 días contados desde la recepción de la factura. ¿Ya? Espero que lo repito de nuevo. Entonces, lo que va a suceder es que en los primeros 24 meses contados desde la publicación de Diario Oficial, el plazo para pagar la factura va a ser de 60 días corridos desde la recepción de la factura. Y luego, transcurridos esos 24 meses, va a ser de 30 días corridos. ¿Ya? Ya, ahora vimos la operación entre privados, ahora vamos a ver la operación con organismos del Estado. Entonces, aquí está la precisión importante que yo les hacía de que este es un tipo de contrato, que es el contrato de suministro y de prestación de servicio, que se acoge a la Ley 19.886. ¿Por qué es importante hacer hincapié en esto? Porque no todo organismo ni todo contrato va a estar regido por esto. Le voy a poner un ejemplo. El artículo 3 de la Ley 19.986 señala cuáles son los contratos que no están afectos a esta ley. Y uno de esos es los contratos de construcción de obra pública y de concesión de obra pública. Por tanto, en esa materia no nos encontramos sujetos a las obligaciones de esta ley. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el plazo aquí? El plazo para pagar es de 30 días corridos contados desde la recepción de la factura u otro instrumento tributario de cobro. Ojo, porque aquí este artículo señala factura u otro instrumento tributario de cobro, a diferencia de la operación entre privados, que es 30 días contados desde la factura, no hace distinción. Y, sin embargo, establece que los organismos públicos podrán establecer un plazo de hasta 60 días en las bases de licitación o en el mismo contrato, tratándose de trato directo. Entonces aquí nos encontramos que puede ser 30 o hasta 60. Pero, ¿en qué se diferencia el privado? Que el privado puede ser 30 o el acuerdo, pero el acuerdo no establece límite. Aquí máximo puede ser 60. Y otro elemento muy interesante que ha sido también señalado en la discusión parlamentaria por la Asociación de Factoring es que se exige adicionalmente en este tipo de contrato que se certifique la recepción conforme de las mercaderías en el plazo del artículo 3 de la ley de Factoring. Entonces se genera la duda, y espero que nos puedan aclarar, si es necesaria una certificación adicional o puede regir esta presunción que si en 8 días nada se dice, se entiende aceptada. Pero esto en el sector público, por si acaso. Ya, ¿cuáles son las consecuencias del no pago? Al igual que en las otras operaciones entre privados, nos encontramos con la mora, nos encontramos con el interés, con la comisión de prepago y con la responsabilidad administrativa. Y tal como nos señaló del Ministerio de Economía, la responsabilidad administrativa es todo un procedimiento, requiere un sumario
y lo que puede conllevar, cuáles son las consecuencias de tener responsabilidad administrativa si tú eres encontrado que cometiste una infracción a la normativa por un funcionario público. Están las multas, la suspensión, la cesación en el cargo, hay distintas sanciones. Ya, ahora vamos a ver cuándo entra en vigencia respecto a las operaciones del sector público. Está la misma norma, que por la norma general se aplica 4 meses contados desde la publicación del Diario Oficial. Sin embargo, establece que lo relativo a un artículo determinado que señala las consecuencias del no pago oportuno entrará en vigencia en 1 año contado desde la publicación del Diario Oficial, que es toda esta normativa relativa a la responsabilidad administrativa, el interés, la comisión de prepago. Y respecto a servicios públicos determinados, que no creo que estemos acá ante esto, pero que son las municipalidades, los servicios de salud, Senabast, etcétera, 29 meses contados desde la publicación del Diario Oficial, existe esta obligación de pagar, dentro de los plazos que establece la ley, para esos organismos, para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y luego de transcurrido 1 año desde esos 29 meses, esa obligación es para todas las empresas. Tal como se señaló, se agregó un punto muy importante relativo a la cesión de la factura, en donde ahora al cesionario no le es oponible las notas de crédito o las notas de débito, lo que le da más seguridad al título de la factura. Por último, ya estamos terminando, la parte de la norma de la competencia desleal se agrega expresamente que pagar fuera del plazo, o sea, fuera del plazo legal o acordado, acarrea una acción de competencia desleal, con las consecuencias propias de esa ley, que trae un juicio aparejado. Y por último, tenemos la modificación de la ley del IVA, en donde se establece la obligación de que la guía de despacho se emita de manera electrónica. Y esto va a entrar en vigencia en 1 año contado desde la publicación en el Diario Oficial. Muchas gracias. Ha sido la exposición de Camila Ramos, ¿verdad?, acerca de los aspectos legales de esta ley pago oportuno. Tengo entendido, Felipe, que usted se tiene que retirar. Le agradecemos a Felipe Comens que nos haya expuesto representando al Ministerio de Economía. Gracias, Felipe. Felicidades. Y quien va a ocupar el puesto de Felipe, el señor Juan José Brunner, por favor, quien es el asesor del subsecretario de Economía. Muchas gracias, Juan José, por estar con nosotros. Y continuando con nuestro seminario, nos corresponde presentar el tema aspectos contables aplicables a esta ley. Es por esto que invitamos al señor Francisco Toledo, quien es representante del Estudio Jurídico Contable PTK, quien nos hablará acerca de este tema. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bueno, el día de hoy lo que voy a hablar es relacionado a algunos aspectos contables tributarios que de la interpretación de la ley se van a comenzar a originar en su entrada en vigencia, y por lo tanto la idea es que cada uno pueda tener esas consideraciones y ver cómo puede impactar en cada uno de sus empresas. Respecto de la definición misma, con la modificación del artículo 2 de la ley 19.983, ¿ya?, donde me voy a enfocar siempre en los 30 días para no diferenciar con los 60 porque el ámbito es general, entonces siempre está mencionado en base a 30. ¿Ya? Dentro de la definición misma del nuevo artículo 2, ¿ya?, de esta ley, el plazo general, como ya se habló, es de 30 días corridos desde que se recepciona la factura, ¿ya?, por parte en este caso del presupuesto interno, pero de la definición misma llama la atención de que
La ley también contempla la posibilidad de extender este plazo entre los privados sin mencionar un límite, ¿ya? Lo que sí, en la misma ley establece que en casos excepcionales señala de que este plazo se va a extender. Entonces, en la misma ley no se desprende cuáles son casos excepcionales, ¿ya? Si es que, por ejemplo, basta en un contrato de construcción que es de largo plazo, el cual yo pueda definirlo como todo el contrato pase a estar con este nuevo plazo, o es factura a factura, ¿ya? Por lo menos la ley siempre hace referencia a factura, ¿ya? Pero igual la opción de ejercer un plazo mayor lo define siempre, inicia con la parte que es excepcional, ¿ya? No un plazo normal. Entonces, podría ser que aplicarlo a un contribuyente que se lo aplique solo a un RUT, siempre le aplique una norma mayor a 30 días, podría entenderse que no es excepcional porque ya pasa a ser normal. Entonces, es importante ver bien si con el reglamento o posteriormente se regula o se interpreta de mejor manera que se entiende que sea excepcional el aumentar el plazo. Respecto de esto mismo, por lo tanto, la norma lo que establece es que desde el momento en que se recepciona la factura empiezan a correr los 30 días. ¿Ya? En ese sentido, la norma no está amarrando lo que es los 8 días para el día que el acuse recibo, sino que básicamente me está diciendo que para el plazo que yo quiera suscribir un plazo mayor a 30 días, lo que voy a tener que hacer es previamente suscribir un acuerdo por escrito. ¿Ya? La ley igual establece de que en la misma factura yo tengo que colocar las condiciones de pago, tanto en la original como en la copia cedible, pero me habla de que del momento de que está este acuerdo por escrito, empiezan a correr los 5 días hábiles por los cuales yo tengo que informar al Ministerio de Economía mediante el formulario que va a aparecer más adelante según el reglamento, para mencionar este acuerdo, ¿ya? Y con eso se va a entender cumplido la formalidad, obviamente además de los otros requisitos que habló Camila que están acá, ¿ya? Pero llama la atención que la ley habla de caso excepcional, entonces igual va a ser importante saber qué se refiere con caso excepcional. ¿Qué se entiende por recepción de la factura? Esto ya se vivió con lo que es el acuse recibo y los 8 días corridos que se empiezan a contar para efectos de tanto del uso del crédito fiscal como del mérito ejecutivo de la factura. Para estos efectos, el servicio interpretó que el haber recibido la factura se entiende de cuando se emite el documento y al momento que el emisor envía la información al servicio de puesto interno y la recepciona, ¿ya? En ese momento se entiende que empiezan a correr los días, ¿ya? Y esto está aplicable para los 8 días, por lo tanto, esto no vemos diferencia que vaya a ser diferente, sino que sigue siendo en base al momento en que se emite el documento. Por lo tanto, de ese momento empezarían a correr los 30 días para estos efectos. Por eso va a ser súper importante que, independiente de que el contribuyente tenga un software comercial, está revisando también el servicio de puesto interno, porque muchas veces ocurren desfases entre la recepción del documento en el software versus en la plataforma del servicio, ¿ya? Tenemos un caso no asociado a esto, sino que al tema de los 8 días, que un cliente estuvo recibiendo facturas falsas de un proveedor real, de un proveedor que era de él, pero este proveedor le comenzó a emitir facturas falsas por varios meses y por montos considerables. ¿Y qué pasó? Que producto de que una falla en el control del software comercial o físico, se dieron cuenta después de los 8 días. Entonces lo que ocurrió fue que este proveedor envió a Factory la factura y con eso el Factory le fue a cobrar al cliente. Por lo tanto, hoy día se encuentran en juicio de que qué pasó, que además este proveedor quebró, armó toda una figura para desaparecer y hoy día la pelea está entre el Factory y mi cliente. Entonces, en ese sentido, al igual que para efectos generales, cuando cuenta el servicio de puesto interno los plazos, hay que verificar bien que esté en línea el software con la plataforma, ¿ya? Otro tema relevante va a ser que además de este concepto de excepción para ampliar plazo, ¿ya? La ley siempre se refiere a factura, ¿ya? Por lo tanto, ¿con qué nos encontramos hoy día desde el punto de vista tributario? De que hay norma emitida por parte del Servicio de Puesto Interno, una circular específicamente, que se refiere a que cuando yo soy un contribuyente que está generando servicios no afectos a IVA, no es necesario emitir la factura, sino que bastaría el contrato o una escritura. Por ejemplo, en el caso de la inmobiliaria, que puedan vender exento, bastaría la escritura pública en reemplazo a la factura, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa con esta ley? Que con esta ley siempre se está refiriendo a factura. Por lo tanto, hoy en día, todos aquellos contribuyentes que
efectuar, no sé, por ejemplo, arriendos que emiten comprantes de pago y no factura, la inmobiliaria, empresas de asesoría, donde bastaba un contrato solamente, un documento que no fuera una factura, para efectos de que corra este plazo y cumpla la formalidad, debieran comenzar todos allá a emitir facturas. O sea, debiera también ir cambiando un poco esa cultura desde el punto de vista de documentación que emiten los contribuyentes. Entonces, es importante que la ley siempre se está refiriendo a lo que es factura. Un tema bien relevante que tiene un impacto tributario y contable para las empresas es el efecto del interés, ¿ya? Porque la ley lo que está estableciendo es de que transcurridos los 30 días se va a comenzar desde el día siguiente inmediatamente a reconocer un interés para el acreedor, ¿ya? Por lo tanto, esto desde el punto de vista financiero tributario quiere decir que la empresa a contar del día siguiente adquiere de inmediato un derecho, ¿ya? Porque esto no está sujeto a juicio ni a nada, sino que es a contar del día siguiente. Por lo tanto, al ser del día siguiente, quiere decir que de inmediato yo empiezo a generar una cuenta por cobrar por este interés, ¿ya? Por lo tanto, la empresa, desde el punto de vista contable, va a tener que reconocerlo, ¿ya? Tributariamente va a ser lo mismo. Por lo tanto, este ingreso se me va a generar de manera que se vaya devengando día a día, por lo tanto, en los balances anuales, cuando vayan corriendo estos intereses, voy a tener que ir reflejando los estados financieros. ¿Qué significa esto? Significa que no solamente está asociado al ingreso, sino que, bueno, nace esta cuenta por cobrar, ya que por lo tanto ingresa al patrimonio de la compañía, asociado a operaciones de venta, este interés va a estar afecto a IVA, por lo tanto, también tengo un tema yo de cómo reconozco el IVA, porque la ley me habla de interés, por lo tanto entendería que el documento que voy a tener que emitir, que hace una nota de débito o una factura que no lo dice, pero debería ser por lo menos una nota de débito, va a tener el IVA recargado sobre ese interés. Entonces, también se genera un efecto de que voy a tener que documentar el interés, ¿ya? Y por otro lado, al generar este ingreso, significa que también voy a pagar PPM. Por lo tanto, nacen obligaciones tributarias para el contribuyente producto del reconocimiento del interés a contar del día siguiente vencido el plazo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si este contribuyente está acogido al régimen de renta atribuida, que es el 14A de la ley de la renta? Significa que, independiente de haberlo cobrado o no, además, ese ingreso que voy a tener que reconocer devengado va a ir a parar a los dueños de inmediato, ya va a tributar la empresa y los dueños. Por lo tanto, va a ser importante que con la entrada en vigencia se empiecen a provisionar o a calcular estos intereses para que estén en la contabilidad, ¿ya? Entonces, este es un tema bien relevante desde el punto de vista del acreedor. Desde el punto de vista del cliente, del que adeuda, en ese sentido, tributariamente está súper claro de que hacer un gasto que no cumple los requisitos del artículo 31 de la ley de la renta, es decir, que la ley tiene un concepto que hoy día todavía está vigente y que es el concepto de que un gasto que sea necesario se entiende que es un gasto que es inevitable, ¿ya? Por lo tanto, el incurrir en este interés quiere decir que el contribuyente lo pudo haber evitado, por lo tanto, no cumple los requisitos de un gasto aceptado. Por lo tanto, el efecto que va a tener para el cliente es que el pago de esos intereses es un gasto rechazado a efecto del artículo 21, ¿ya? Por lo tanto, va a estar afecto un 40%. ¿Ya? O sea, gatillan estos efectos tributarios relevantes para ambas partes, producto de estos intereses, ¿ya? Y como les digo, la ley en ningún momento establece que es una opción de reconocer o no, sino que se devenga de inmediato a contar del día siguiente. Respecto de la cesión de la factura, un tema más que todo que llamó la atención que podría empezar a ocurrir es que hoy día una empresa de factoring, un tercero, podría empezar a tener quizá una nueva área de negocio que va a ser, si bien ya tiene una relación comercial con el proveedor o el acreedor, ¿y qué va a pasar con el cliente? Porque se le traspasa un nuevo riesgo que es que se cumpla el plazo. Entonces se va a cumplir el plazo y puede ocurrir de que el cliente no pague y por lo tanto al factoring se le comiencen a devengar los intereses, ¿ya? Entonces, ¿qué puede ser una mejor forma de negociar? Es que quizá el factoring, o ya que aparecen los bancos, ofrezcan una mejor tasa que el interés que establece la ley para que el cliente no se le gatille el interés y pague la deuda. Entonces, también va a haber un tema involucrado ahí a este interés que establece la ley versus qué te ofrece el mercado y ver qué es lo que es más económico para efectos de saldar la deuda y no hacer correr ese devengamiento. Entonces, esto debe ser una nueva forma de financiamiento para efectos del cliente.
Un tema también que saltó la duda fue qué pasa, porque si yo, como les decía recién, comienzo a tener esta cuenta por cobrar que nace a contar del día 31, o sea, del día 31 en adelante, yo voy a tener que comenzar a reconocer intereses, ¿ya? Por lo tanto, va a afectar mi resultado financiero tributario estos intereses. Pero ¿qué pasa si el día de mañana, además, el cliente no me paga? O sea, además voy a tener que castigar yo la deuda. Por lo tanto, si cumplo todos los requisitos que establece la ley de la renta, voy a tener que proceder a castigar la deuda, pero además reconocer en el pasado un interés. Entonces, genera un efecto raro que no sabemos si se podrá compensar cuando yo castigue todo eso. Pero se me generó un ingreso en el tiempo y finalmente lo lleve a gasto, ni siquiera recupera la deuda. Entonces, también una situación complicada que va a ocurrir desde el punto de vista del acreedor. Este es un tema más que todo informativo, pero va a ser súper importante el reglamento que emita el Ministerio, porque este formulario, que va a ser parte de la formalidad que se debe cumplir para ampliar plazos, ya se pueden dar en el transcurso del tiempo tanto del cliente como del acreedor diferentes situaciones como reestructuraciones. O sea, puede ocurrir, por ejemplo, que la empresa, el acreedor se divida y traspase la cuenta por cobrar que tenía por la factura a otra empresa. Puede ser que, al contrario, se fusionen las empresas y desaparezca el que tenía la cuenta por la factura y la lleve a otra empresa. Puede ser que se cierre la empresa. O sea, se pueden dar diferentes situaciones que puede hacer que esa factura que está como una cuenta por cobrar en el acreedor se vaya moviendo a otros rubros, ¿ya? Entonces, es importante que ante situaciones de reorganización empresarial, también este formulario contemple el actualizar toda la información. Por ejemplo, ¿qué pasa si la sociedad se transforma? Ya deja de ser SA y es limitada. Se cambia por la razón social. Entonces, estos tipos de reestructuraciones que son modificaciones societarias, también este formulario debería contemplarlo para efecto de actualizar. Aquí están como los ejemplos, lo que les decía. ¿Qué pasa si el proveedor original se fusiona con otra empresa, su grupo, y por lo tanto todo lo que tiene esta sociedad va a ir a parar a la nueva? Por lo tanto, se traspasa esa cuenta por cobrado, la factura que está reconocida aquí por cobro, a este nuevo proveedor. Por lo tanto, quedaría desactualizado el formulario ante el Ministerio. Entonces, para evitar estos problemas, debiera tener opciones de actualizarse de la información. O al revés, ¿qué pasa si quien adeuda, el cliente, él es absorbido por otra compañía? O sea, por lo tanto, desaparece esta sociedad y aparece una nueva como titular de la deuda, ¿ya? Entonces, en ese caso, otra vez el proveedor va a tener que perseguir el cobro contra esa nueva empresa. Por lo tanto, también eso debería poder actualizarse en la plataforma del Ministerio de Economía, en el formulario. Por eso va a ser súper importante el reglamento. Este es un tema súper relevante y que en la práctica uno ve que en los holdings ocurren. Es que constantemente hay movimientos operacionales de un lado para otro en facturaciones, y por lo tanto muchas veces no hay flujo de por medio, sino que solamente quedan las cuentas por cobrar y por pagar, ¿ya? La norma no me distingue si la ley obviamente es amplia y aplica tanto para empresas relacionadas como no relacionadas. Por lo tanto, esta práctica que es bien recurrente en los holdings empresariales de emitirse factura y no haber flujos, no mover flujos, va a generar que se empiecen a generar los intereses y por lo tanto por un lado el ingreso y por otro lado el gasto rechazado. Entonces, entre un holding empresarial no va a ser muy eficiente que esté ocurriendo esto. Por lo tanto, hoy en día, con el cambio en la ley, cuando ocurren estas facturaciones, se va a tener que preocupar la administración de que efectivamente haya un flujo de por medio y se pague, ¿ya?, dentro de los plazos. O bien se pide ampliación de plazo, pero que esté todo con las formas. Entonces, se puede dar la situación general que la matrila que le cobra a varias de las empresas del grupo, o bien a una, que se presten servicios, se hayan venta entre empresas relacionadas, ¿ya? Por lo tanto, no se eximen estas dos empresas de que ésta pueda reconocer el interés y exceder los plazos, ¿ya? Por lo tanto, también va a haber que verse como que fueran partes no relacionadas a esto y llevarse los controles. Este es un tema que no queda claro en la ley y que, pensándolo, va a generar algún problema eventualmente, es que la norma siempre me habla de los 30 días, ¿ya? Por lo tanto, transcurrido el plazo de 30 días empiezan a correr los intereses. Pero ¿qué pasa si por ejemplo,
emito la factura el 1 de marzo y yo después la quiero anular. La anulación ocurre hasta el mes, hoy día se puede anular un documento hasta el periodo tributario siguiente. O sea, tengo hasta el 30 de abril para anular. O sea, en ese plazo tengo 60 días. Por lo tanto, tengo que reconocer intereses de alguna manera. Entonces, es raro cómo queda con este efecto de emisión de notas de crédito, ¿ya? O bien, cuando tengo que hacer devolución de mercadería, tengo hasta los dos periodos siguientes también, tengo 3 meses. Entonces también se me podrían generar estos problemas como formales en cuanto a la práctica de la emisión de documentos. Entonces, si lo llevo a que esto ocurre en diciembre con enero, podría significar que en el balance de un año tengo que reconocer un ingreso, diciendo que en enero lo voy a anular. Entonces genera un tema raro ahí en la interpretación de esta ley para efectos del reconocimiento de los intereses devengados. Y esto también que de la ley tampoco se desprende claramente, y no sé si va a hacer con el reglamento, es que como el Ministerio de Economía va a tener la base de datos respecto de los acuerdos, y por otro lado el Servicio de Impuesto Interno va a tener la plataforma con la facturación electrónica, es cuál va a ser el cruce que va a existir entre ambas partes para efectos de planes de fiscalización, porque aquí el Servicio de Impuesto Interno va a tener la base de la factura y va a poder salir a fiscalizar que las empresas estén reconociendo correctamente los intereses devengados, ¿ya? Por lo tanto, se puede gatillar esto de que efectivamente hay un plan de fiscalización en el que las empresas tengan que estar evaluando previamente y reconociendo en su contabilidad estos intereses. Y así como la obligación del IVA, del PPM, todas las obligaciones tributarias que puede traer el comenzar a contar del día 31 de recibir la factura, el reconocer estas partidas. Respecto de la ley, los transitorios, establece de que el Ministerio de Economía, el Servicio de Impuesto Interno va a entregar un estudio de factibilidad en el cual va a establecer la viabilidad de reconocer el crédito fiscal al momento de que esté pagada totalmente la factura, ¿ya? Viendo esa posibilidad, uno piensa en primera instancia que debiera estar enfocado en cierto tipo de contribuyentes, porque quizás está enfocado en que una pyme con una empresa más grande, porque si esto lo aplico, esta norma, entre pymes, probablemente va a generar un problema de flujo para las pymes en que voy a tener que usar el IVA en el momento que pague y pueden pasar meses. Entonces, la viabilidad de que la factibilidad, bueno, la va a entregar el Servicio de Impuesto Interno, pero creemos que debiera estar enfocado en ciertos segmentos de contribuyentes que pueda usar el crédito fiscal una vez pagada totalmente la factura. Es un tema que tiene que entregar el estudio del Servicio de Impuesto Interno. Y bueno, eso por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias. Aspectos contables aplicables a la ley es lo que nos ha expuesto Francisco Toledo. Ahora, Camila tiene todas las preguntas que le han llegado ahí a su teléfono, así que te dejo al mando del seminario. Primero que todo, del Ministerio de Economía nos van a dar un contexto, porque muchas preguntas iban a el registro, o sea, el reglamento y el registro que debe implementar el Ministerio de Economía para inscribir los acuerdos. Entonces, de parte del Ministerio nos van a explicar un poco cómo va el reglamento y el registro. Muchas gracias, Camila. A ver, voy a tratar de responder, yo creo que hartas preguntas que salieron, también algunas que dijo Francisco en su presentación de recién. Bueno, primero, como explicó Felipe, nosotros estamos empezando el proceso de implementación, por lo cual en pocos días más vamos a dejar habilitada una plataforma de consultas a través de la página del Ministerio, en la que estamos recibiendo todas las consultas particulares. Como les dijimos antes, a pesar que esta es una ley que tiene 2 años completos o 3 años en el caso de algunos de servicios de salud, de implementación, en solo 4 meses cambia la realidad de 1 millón de facturas al día. Como decía Felipe, un poco es 1 millón de historias al día, por lo cual hemos recibido hasta el día de hoy muchas preguntas porque cada rubro, cada empresa, cada sistema funciona distinto, por lo cual hemos tratado de ir respondiendo a la mayoría y vamos a ir a una plataforma. También en paralelo, invitarlos a todos a que
nos hagan llegar todas las consultas, tal vez canalizadas a través de la misma gerencia de suministro. Nosotros tenemos acá con Felipe Paso contacto directo para también ir respondiendo cosas de los rubros en los que ustedes tengan más dudas. Algunas consultas ya tenemos, de todas las que han hecho, se las puedo responder acá mismo. Hay otras que vamos a ir a consultar también a los equipos de nosotros, pero la idea es poder generar un canal directo. Esto no es una ley tan simple, hay una carga administrativa que esperamos sea lo menor para todas las empresas, y queremos al final ayudarlos como ministerio a que esto salga adelante y que la ley se pueda cumplir. Lo primero, les voy a explicar un poco del reglamento y la herramienta. Primero les cuento, bueno, el reglamento, como dijo muy bien Camila, el reglamento solo aplica al tema del registro, a cómo se van a registrar estos acuerdos de excepción. El reglamento, por el lado del Ministerio de Economía, nosotros ya lo tenemos redactado listo. Actualmente se encuentra en la revisión de SECPRES, porque esto, como saben, lo firma el ministro y también lo firma el presidente, y pasa a toma de razón de Contraloría. Nosotros ya hemos hecho un poco la pega, podríamos decir, de sociabilizar esto con Contraloría, pero todos saben que los tiempos no los podemos prometer ahora. ¿Qué es lo que sí hemos hecho? Les voy a contar un poco las cosas que estamos incluyendo y que ya hemos sociabilizado con los distintos entes. Y este reglamento y la herramienta tienen que estar sí o sí antes del 16 de mayo. Eso es un hecho, por lo cual ese es nuestro plazo límite. Tenemos una expectativa de las últimas semanas de abril tener esto ya publicado y la herramienta en línea. ¿Qué es lo que pasa? Estamos trabajando haciendo un reglamento legal escrito, por un lado, y en paralelo una herramienta digital lo más flexible posible para, si alguno de los campos tenemos que cambiarlo, la herramienta tenga flexibilidad de adaptarse de forma inmediata. ¿Qué son las cosas que nosotros, a pesar que hoy día no les puedo decir que está firmado porque no ha tenido toma de razón de Contraloría, sí estamos haciendo? Uno, que el registro sea digital. El registro se aloja en el Ministerio de Economía, en las mismas plataformas y servidores de Empresa en un Día, que muchos de ustedes conocerán, y queremos que sea 100% digital y que permita la carga masiva por parte de las empresas. O sea, esto no es como que cada vez tiene que meterse una persona a digitar el registro de un acuerdo. Segundo, que fue también una de las preguntas que entiendo que salió, un acuerdo, ¿a cuántas facturas es un acuerdo entre dos RUT? Nosotros estamos esperando que un acuerdo aplique a N facturas. Es decir, si yo tengo un acuerdo con uno de mis proveedores de un pago mayor a 60 días los primeros 2 años y 30 días después, a todas las facturas que tenga con ese proveedor aplique. ¿Qué más? Lo importante también es recordar, esto es solo un formulario que se dice que existe un acuerdo entre dos partes. Acá entendemos que hay cláusulas privadas entre dos privados, todo contrato es entre privados, por lo cual no se pide subir ningún archivo digital, no se pide subir ningún contrato, solo lo que establece la ley, que me puede faltar algo, pero es el RUT del comprador y el proveedor, el rubro, y el único aspecto que podríamos decir que es la parte del contrato que se sube es el plazo de pago que establecieron entre las dos partes. Eso sería todo lo que nosotros vamos a pedir. Y acá me gustaría explicar un poco también el espíritu de por qué existe este registro. Nosotros, cuando tramitamos toda esta ley en el Congreso, hubo mucha discusión si se debería aceptar este acuerdo entre las partes. Y el acuerdo entre las partes creemos que debe existir por dos principales razones. Uno, como sabemos, esta ley aplica para todos, por lo cual pueden haber muchas empresas que por sus flujos sí quieran tener, por ejemplo, 2 empresas grandes tengan acuerdo a plazos mayores. Y el otro caso es cuando existe lo que muchos de ustedes deben conocer, el crédito al proveedor. Tal vez en el rubro de la construcción también existe, pero nosotros siempre ponemos como ejemplo el rubro de agricultura. En la agricultura, un pequeño agricultor compra semillas, tal vez una gran empresa. Pero la verdad es que la cosecha y el pago por la cosecha lo va a tener a los 3 meses, 4 meses, 5 meses. En ese caso, ¿qué hace el pequeño agricultor? Se financia gracias a su proveedor gran empresa. En ese caso, si tú le obligas a pagar a 30 días, va a tener que llegar el pequeño agricultor, salir al mercado financiero a conseguir esta plata para que le pague a un grande. Eso es un acuerdo que uno diría, sí, no puedo restringir que sean 30 o 60 días. Y esa es la razón. ¿Qué es lo que pasa? Había mucha discrepancia diciendo, bueno, si existe este acuerdo, y acá respondo un poco la pregunta de Francisco, ¿cuál es la excepción? Nosotros queremos que los acuerdos sean realmente excepción. ¿Qué es una excepción? Casos puntuales y también que sea cuando beneficia al proveedor. Es decir, cuando el proveedor es una empresa de menor tamaño que necesita este financiamiento al proveedor. ¿Va a estar esto reglamentado en el reglamento? ¿Va a estar esto escrito en el reglamento? No. La excepción, ¿qué significa excepción? No está escrito.
Pero ¿qué es lo que pasa? Dentro de la ley, también lo nombró un poco Francisco, hay algunos informes que nos obligan al Ministerio de Economía a entregar en plazo de 1 año. El plazo de 1 año se deben entregar 3 cosas. Por el lado del Ministerio tenemos que entregar cuáles son los plazos de pago hoy día del sector salud y municipalidades y también cómo ha funcionado el registro. Solamente entregamos un informe en enero del 2020 y en marzo tenemos que entregar un estudio completo. Y la ley establece, dentro del artículo transitorio, una línea que dice, si esto pasó a, no recuerdo el texto exacto, pero lo que quiere decir es, si esto pasó a ser regla general esta excepción, es decir, todas las empresas están pactando sin importar su tamaño, sin importar nada, a 120 días, se debe revisar la norma. Lo dejaron ahí expreso como, me presentan esto y yo debería revisar si hay que cambiar esto, porque lo que se espera, como decía, es que sea una excepción, pero va a quedar a criterio al final de los legisladores, según el estudio que presentemos en marzo del año 2020. ¿Qué otra cosa? Otra de las preguntas que también salió en los chats tenía que ver con qué es el acuerdo y si una orden de compra podría ser un acuerdo. Nosotros acá nos podemos ir a lo más básico, y un poco lo nombró Camila, lo que dice la ley es el acuerdo de ser por escrito y suscrito por las partes. ¿Podríamos irnos al absurdo que es una servilleta? Sí. Y al final la persona que lo inscribe dice, hay un acuerdo, se firmó un acuerdo, se suscribió un acuerdo entre las partes y aprieta un check de que una declaración jurada diciendo que está en conocimiento de que existe ese acuerdo. El acuerdo no se va a pedir que se suba, porque el acuerdo podría ser un contrato, podría ser una orden de compra que esté firmada, suscrita por ambas partes, podría ser una servilleta, yéndonos al absurdo, probablemente nadie va a trabajar de esa forma, podría ser un simple papel que informe que se estableció un plazo. ¿Bien? En ese, un punto, para que pueda respirar un poco. Ahí también se hicieron 2 preguntas al respecto. O sea, yo no lo sabía así, pero en conclusión es, yo tengo un acuerdo y subo elementos de ese acuerdo, los escribo en esta plataforma. Entonces, una de las preguntas del WhatsApp es, ¿cómo ustedes verifican la autenticidad de las partes del acuerdo? Porque yo puedo escribir, yo y Francisco acordamos que vamos a pagar en 60 días, y no es así. Nosotros, como no tenemos rol fiscalizador y lo que hicimos, el espíritu que se quiere hacer de este registro es que sea lo más simple posible para la empresa, es que, primero vamos a verificar que las 2 partes existan. ¿Con qué? A través de un web service con impuesto interno. Vamos a solicitar los correos electrónicos de ambas partes y vamos a notificar a ambas partes que se ha subido este acuerdo. Y es importante, y esto también lo establece el reglamento, en el reglamento estamos estableciendo que es el comprador el que tiene la obligación de registrar el acuerdo. ¿Por qué? Porque el comprador es el que tiene el incentivo a que si el acuerdo esté bien registrado. Porque recordemos, también lo nombró Camila, si está mal registrado el acuerdo, corre la norma general, es decir, 60 los primeros 2 años y 30 desde el segundo año en adelante. Y otra cosa ahí en ese punto, y también para responder esta pregunta del WhatsApp, que me dijeron, entonces, si nosotros hicimos un contrato compra-venta y en ese contrato compra-venta acordamos un plazo distinto, basta con que esos elementos de ese contrato compra-venta se suban en el... No tienes que tener el contrato compra-venta y aparte firmar un acuerdo, sino que puede ser un mismo documento. Si hay un contrato que establece un plazo de pago y cumple con todas las normas que está ahí, o sea, ¿qué es lo que pasa? El contrato no podría establecer, ante atrasos no existen intereses, porque eso está establecido que es una cláusula abusiva. ¿Ya? Entonces, si cumple todo eso, simplemente se registra en el formulario. ¿Y cómo ustedes van a verificar que no existen las cláusulas abusivas? Nosotros... Sí. Que no era un rol fiscalizador, sí. Pero que ante eso, ¿qué no va hay a ningún... A ver, sí, es una pregunta que no ha llegado mucho. Nosotros como ministerio no tenemos ningún rol fiscalizador. El rol fiscalizador, los que lo pueden tener es, 1, los juzgados de policía local, que al final es también la forma en que si no te pagan los intereses vas a tener que ir a cobrarlo, y 2, es parte de las razones por las que los legisladores pidieron poner el tema de la competencia desleal. Poder que la Fiscalía Nacional Económica, en algunos casos, ante el privado que ejerce una acción y solicita la investigación, pueda ver que existen un motivo de competencia desleal y pudiera entrar. Pero lo que hay que entender acá es bien importante. Como estos son acuerdos entre privados, nosotros tenemos que tratar como ministerio también de no ir a la fiscalización porque, 1, el ancho es bastante grande, Impuestos Internos tampoco va a poder fiscalizar esto, y acá me voy a meter también a un tema que tocó Francisco un poco, que tiene que ver con el IVA crédito fiscal. Esta discusión estuvo mucho en la prensa, la verdad, antes de que saliera.
yo creo que fue como un ping-pong, entraba y salía de en indicaciones, ponían el IVA crédito fiscal, lo sacaban, ponían, lo sacaban, fue muy discutido. ¿Qué es lo que sucede? Una de las formas que fue pedido por las mismas pymes es decir, no, es que la grande no puede usar el IVA crédito fiscal si me va a pagar en 120 días, porque el IVA crédito fiscal lo usa en el próximo pago del IVA, entonces descuenta. Por lo cual no existe un incentivo, y al final es un tema financiero, si yo le atraso el IVA crédito fiscal hasta que esté pagada la factura, podría generar un incentivo a que me pague antes. Esa es la lógica que se planteó y que fue la gran discusión que hubo. Desde Impuestos Internos también hubo mucha duda de decir, bueno, pero ¿cómo Impuestos Internos puede saber que la factura fue realmente pagada? Impuestos Internos sabe que existe la factura electrónica, va a saber que existe la guía de despacho electrónica, pero ¿cómo puede saber de qué forma se verifica que la factura fue pagada? Levantamos el secreto bancario, no creo que sea algo muy factible de hacer, tendrá que verificar toda la empresa que fue pagada y todas esas dudas que fueron haciendo del proceso hicieron que lo único que quedara en la ley es Impuestos Internos tiene un año y en enero del año 2020 tiene que emitir un informe a las comisiones de Economía del Senado y de la Cámara de Diputados explicando la factibilidad técnica y cuáles son todas sus opiniones con respecto a esto. Muchas empresas nos han dicho que quieren y no quieren esto y le hemos dicho, la verdad, lo mejor que se puede hacer ahora es también plantearle a Impuestos Internos todas estas dudas, todas estas inquietudes, porque también cada rubro es distinto. Y hay rubros en que esto puede perjudicar más, que puede beneficiar más. ¿Ya? Pero eso es importante, no existe un rol fiscalizador y por lo cual tampoco Impuestos Internos va a poder fiscalizar lo que está pasando con el tema de los plazos de pago. De las otras preguntas que han salido, que yo tengo anotadas, después ahí Camila me puede corregir un poco. Preguntaron también por el tema de importaciones y exportaciones, si sucedía esto con la factura. La ley lo que hace es cambiar la ley de facturas, por lo cual las facturas son emitidas por personas jurídicas que tengan inicio de actividades en Chile a través de Impuestos Internos. El invoice con el que yo importo no está dentro de esta ley, no entra porque no es una factura emitida en Chile. Si es un proveedor extranjero que al final inició actividad en Chile y emite factura en Chile, ahí sí, pero son solamente las emitidas con rol tributario de Impuestos Internos. ¿Había algo más? Lo preguntaron mucho por el tema había muchas preguntas con el tema de los factoring. Y acá me voy a remitir un poco a lo que ha aparecido en prensa sobre los factoring. Nosotros creemos que el negocio de los factoring va a mutar un poco, va a ir adaptándose. Y ellos mismos lo han planteado de esta forma. Lo que hemos visto en experiencias extranjeras con el tema del factoring es que ha mutado mucho a parte del confirming. Pero lo que le quiero explicar acá es el espíritu de la ley, de por qué fue creado y por qué existe esto de la certeza en el monto y en el plazo. Cuando se hicieron todas las reuniones y cuando los mismos gremios de pequeños y medianos empresarios fueron a presentar, una de las cosas que más les complicaba era el capital de trabajo, el financiamiento. No tenían la plata hoy. ¿Y qué fue lo que me decían? Voy al factoring y me está cobrando unas tasas tremendas. ¿Por qué? Porque el riesgo que tiene es el riesgo de la empresa chica. Entonces, ahí lo que se empezó a buscar en la legislación es decir, bueno, ¿cómo puedo hacer que el factoring cuando tenga que hacer su análisis de riesgo, haga análisis de riesgo pero pensando en quién es el pagador y no quién es el proveedor? Porque al final el comprador es el que tiene que pagar esto. Y ahí fue donde se crearon todas estas normas de decir, bueno, démosle certeza en el monto del pago a través de la inoperabilidad de nota de crédito y démosle certeza a través del plazo de pago, a través de establecer un plazo y que si ese plazo se supera, existen multas e intereses. De esa forma el factoring tiene una facilidad muy grande de cambiar el riesgo. Nosotros esperamos que los factoring sigan existiendo, muchos, debería aumentar tal vez la cantidad de facturas que tengan los factoring, que reciban los factoring, porque al final debería haber mucho más capital de trabajo, mucho más circulante. De las otras preguntas, creo que con esa contesto la mayoría. Preguntó también acá, tema del registro del formulario, sobre el tema de reorganizaciones que comentó Francisco. El registro va a establecer, y acá un tema anterior también. El registro, por nuestra ley de transparencia, el registro es público. El registro va a poder ser consultado por cualquier persona, lo pueden pedir a través de la ley de transparencia y van a existir con ciertas limitaciones, ciertas preguntas dentro del registro. Eso está dentro de la ley de transparencia. Y el registro va a permitir inscripción, rectificación, por si inscribí algo mal, modificación y cancelación de los acuerdos. Por lo cual, si hubiera algún cambio, se podría
generar esto en el caso de organizaciones. Voy a preguntar exactamente qué pasa cuando hay cambios de RUT de los contribuyentes, para dejar la pregunta específica y se la respondo a través de la agencia de suministro, pero sí establece la posibilidad de la modificación. Creo que eso es todos los temas que me habían preguntado. Yo tengo unas preguntas extra del WhatsApp, a ver si me las pueden responder. ¿Eran todas las preguntas para mí? Casi todas, son muchas para ti. Es que yo creo que vamos a tener que hacer un segundo seminario con el reglamento, porque otra cosa, mucho quedó a definición del reglamento. Esta es, si la factura no indica el vencimiento, ya que está expresamente establecido en la ley, que la factura tenía que establecer el plazo en cuál se debe pagar, y si nada se dice, la ley dice que tiene que ser pagado en el plazo de 30 días corridos, contados de la recepción de la factura. Y la pregunta es, dado que hay una vigencia de 60 días que hay que pagar, ¿cuál es el que rige? ¿Se acuerdan en la línea del tiempo que hay una vigencia diferida y que en un inicio el plazo es de 60 días contado de la recepción de la factura? ¿Qué pasa aquí con que la ley dice 30, pero la vigencia diferida dice 60? Lo conversábamos antes con Camila cuando llegó esa pregunta. Esa parte de la ley, eso es la actual ley de facturas, dice que ante no mención corren los 30 días. Esa parte no se cambia. Por lo cual, nos hicieron también la pregunta, el entendimiento de nuestro equipo jurídico es que ante ausencia siguen corriendo como que la factura dijera 30 días. De todas formas, y acá es una salvedad al final de los artículos de la ley establece que por los primeros 2 años el plazo máximo, y después de eso empiezan a correr los multiintereses, es del día 61 en adelante, los primeros 24 meses. Por lo cual, la factura diría 30 de pago, que es la fecha que se tiene que pagar, pero igual el interés tiene que ser cobrado el día 61 en adelante. Eso es como una apreciación que también es súper importante. A pesar de que diga menos plazo, igual el interés corre sobre el día plazo máximo. Aquí yo creo que también hay un tema a aclarar, que también me llegaron preguntas respecto al interés. El interés se aplica de pleno derecho, o sea, se empieza a cobrar, se nace por el solo hecho de que transcurrió el plazo y no se pagó, ¿ya? Otra pregunta, tal vez para los dos, que es respecto a factura, dice, la ley contempla que la cesión a factoría sea solo sobre factura aceptada. Actualmente la cesión solo excluye facturas reclamadas, procesando facturas que aún se encuentran en el plazo de 8 días. ¿Se entendió la pregunta? Yo creo que más con la inoponibilidad, ¿no? Sí. Dice, la pregunta es, ¿la ley contempla que la cesión a factoring sea solo sobre factura aceptada? Sí, o sea, no, hasta donde entiendo, acá Francisco me podría corregir, no tiene que ver la cesión de factura a la aceptación, sino que es la inoponibilidad de las notas de crédito y débito tiene que ser a facturas irrevocablemente aceptadas y a facturas que hayan sido cedidas. A esas son las que no les puedo hacer una nota de crédito posterior al tema. Entonces, ¿la cesión podría ser el día 1 o podría ser después del día 8 de que está aceptada? Sí, pero para que sea inoponible la nota de crédito tienen que haber sido aceptada y además haber sido cedida. ¿Sí? Ya. Otra pregunta es respecto a las operaciones con el Estado. Dice, en relación a las operaciones con entidades públicas, por ejemplo, los subsidios que deben pagar el Servio a los desarrolladores de proyectos inmobiliarios DS19 de integración social, aunque no existe una factura en estas operaciones, ¿se puede considerar este tipo de obligaciones en la norma? ¿El Servio debe considerar los subsidios a pago 30 días una vez que genera el compromiso? Aquí me parece, y ustedes por favor complementen, que primero que todo, decíamos que son para operaciones que se rigen bajo la ley 19.886 y aquí propiamente no es una operación bajo la ley 19.886 por lo cual no se aplicarían los plazos que establece esta ley. Y en segundo lugar, que también me han preguntado si yo opero con estado de pago, ¿aplica el estado de pago? No, o sea, es sobre la factura, porque la ley habla de factura. Correcto. Estamos bien. Ya, las importaciones. Ya, esta pregunta es también respecto a los intereses. A ver si lo pueden complementar ustedes. ¿La forma de asegurar el pago de los intereses va a ser mediante fiscalización solamente? Yo creo que la pregunta va, ¿cómo cobro los intereses? Sí. Lo que pasa, un tema relevante ahí es en materia de IVA. Si los intereses se encuentran grabados con IVA,
nace la obligación de emitir un documento, porque recuerden que el IVA se recarga sobre una factura, una nota de débito. Por lo tanto, en el caso del IVA, la base de vengado percibió lo que ocurre primero. Por lo tanto, se tendría que emitir un documento. Entonces, no lo deja claro en la ley, lo más lógico es una nota de débito, pero se tiene que emitir el documento de cobro. Ahí Francisco va a complementar. Nosotros lo que le pedimos a Impuesto Interno, a pesar de que hemos ido conversando bastante, es que emita una circular sobre cuál es el documento tributario del tema de las multas y los intereses. O sea, nosotros hoy día sí, dimos una opinión en una mesa de trabajo que tenemos con Impuesto Interno, pero antes del día 16 de mayo ellos deberían emitir una circular a todos sus contribuyentes, a todos ustedes, explicando bien cómo es el procedimiento, cuál es si es, ejemplo, es una factura exenta, es otro documento tributario, de qué forma se van a hacer de cuál va a ser el documento de cobro. Y lo importante ahí de cómo, que es lo que más nos preguntan siempre, es cómo voy a cobrar. ¿Qué pasa si el comprador no me quiere pagar? Al final son temas entre privados, lamentablemente el Ministerio no tiene un rol fiscalizador ahí, por lo cual es ir a cobrarlo. La ley establece exactamente cuándo son las multas de intereses, el Ministerio va a disponibilizar una plataforma para que todos puedan calcular cuánto es la multa de intereses para poder generar este documento, o sea, saber bien cómo explicaron la tasa de interés corriente es calculada por la SBIF y va cambiando a cada rato. Entonces, vamos a generar una plataforma que los ayude, pero no podemos ir nosotros a cobrar, es algo, una relación 100% entre privados, por lo cual lo hay que judicializar. Recordemos que las facturas son título ejecutivo, se pueden judicializar, si son cedidas probablemente van a ir las empresas del mercado financiero a cobrarla. Esa es como la forma que hemos visto nosotros. Y con el punto de las facturas se hace una pregunta que es interesante aclarar, que yo creo que ahí Francisco también nos puede ayudar. Por favor, aclarar si la ley aplica tanto para facturas afectas como no afectas a IVA. ¿La ley no aplica respecto a boletas de honorarios? No sé, por lo menos el concepto es amplio en relación a factura. Boleta no lo menciona, por lo tanto quedarían fuera. Y de factura también es venta o prestación de servicios, por lo tanto pueden ser exentos igual. No está asociado solo a efecto IVA. O sea, que aplica a toda la factura, no boleta de honorario. Sí, y es como agregando con interpretación más jurídica, que si la ley no distingue entre factura afecta o no afecta, se entiende que son todas las facturas. Y al decir factura, excluye por tanto boleta de honorario. Ya, esta pregunta es referido a la transferencia de la factura. Mi pregunta es, ¿qué pasa con aquellos proveedores que ceden sus facturas antes de los 8 días y estas aún no se encuentran aceptadas? Lo mencionaste tú anteriormente, que da lo menos el día 1, antes del 8, después del 8 se puede transferir. Está asociado más al tema de la inoponibilidad. Sí, o sea, solamente por la inoponibilidad. ¿Aló? Sí. No, que anteriormente ya se había comentado que respecto a la sesión podía ser antes del 8 o después del 8. En ese sentido no había un problema en poder cederla, sino estaba asociado más a lo que es la inoponibilidad. O sea, no hay ningún cambio a la sesión de facturas a lo que funciona hoy. O sea, eso es importante. O sea, si hoy día hay empresas que ceden al día 1 aunque no esté aceptada, hay empresas que ceden al día 8, hay empresas que ceden un día antes del pago. Entonces, eso no cambia nada. Lo que sí cambia es que las notas de créditos, existe inoponibilidad de notas de crédito y débito cuando la factura fue aceptada y además fue cedida. Solo en ese caso. Esto no sé si estará establecido en el reglamento, pero se refiere al acuerdo de las partes y lo que habíamos es para responder este WhatsApp en particular. ¿El acuerdo debe ser ratificado por las partes electrónicamente? No, el comprador es el obligado y se le informa al proveedor que se subió un acuerdo. Igual vamos a entregar la herramienta para que todas las empresas puedan buscar cuáles son los acuerdos que tienen activo y tienen vigente. Y es un tema que no toqué, que es el tema de la vigencia del acuerdo. Va a haber un campo que es hasta cuándo este acuerdo es vigente, porque algunos pueden decir este acuerdo es vigente por 6 meses, pero también va a incluir la opción de indefinido, que sea vigente para siempre. O sea, va a depender mucho de cómo entre los privados establecieron su acuerdo. Aquí me preguntan si es necesario que o va a existir un acuerdo, la aplicación de la firma digital en el acuerdo.
Pero yo creo que hay que distinguir que el acuerdo es una cosa y otro es lo que se sube en el registro electrónico, ¿cierto? Lo que se sube es un formulario en que se registran partes del acuerdo solamente, por lo cual no existe firma digital avanzada. Nosotros analizamos todas las partes, llegamos al extremo de decir qué pasaría si el registro se realiza solo electrónicamente con firma electrónica avanzada por ambas partes, que sería lo más como fuerte, que tendría tal vez que entrar un notario, como funciona hoy en día la creación de empresas. Y se tomó la decisión del reglamento hacerlo de la forma un poco más simple, con carga masiva, para también no generar tanta carga administrativa en los casos en que sabemos que existe la excepción de los plazos. Esta es una pregunta como para aclarar, y ahí te pido a ti, Francisco, que dice, no me quedó claro cuándo se entiende por recepcionada la factura y el conteo de los días. Pasa que la recepción ocurre en el momento en que el emisor emite el documento. En ese momento se le envía al servicio de puesto interno el DTI, que el documento, lo que ellos reciben, y de ese día empieza a correr. No va de la mano con que el cliente la reciba, sino que es cuando llega a la plataforma, al web service del servicio de puesto interno, ¿ya? Que hoy día como ocurre con los 8 días también. Entonces va desde el momento en que se emite el documento al servicio de puesto interno. Yo creo que las preguntas se repiten, pero yo creo que estamos ok con las preguntas. Así que eso. Muy bien, en nombre de la Cámara Chilena de la Construcción, estamos muy agradecidos de que hayan asistido a este seminario tan importante. Ojalá que todo lo que se ha dicho acá les haya servido y se vayan con mucho más conocimiento respecto de esta ley pago oportuno. Agradecemos a Camila Ramos, abogada de nuestra casa, de la Cámara, a Juan José Brunner, asesor del subsecretario de Economía, y también a Francisco Toledo, y a Felipe Comens, que se tuvo que retirar de la Subsecretaría de Economía por haber expuesto brillantemente acerca de esta ley. Muchas gracias y que tengan todos ustedes muy buenos días. ¿Estáis preparados para todo? La verdad hemos tenido rondas con... Bueno,